de vuelta. Antes de la pausa, Rita Hernández, fundadora y CEO de Aspica, nos estaba contando todos estos estereotipos en torno al neurodivergente. Vamos a hablar testimonialmente, no sé quién de ustedes quiera comenzar a contarnos su propia historia acerca de los estereotipos que han tenido que enfrentar. Bueno, voy a empezar yo. Tony. Son varios que tuvieron impacto. Uno de ellos puedo decir en el trabajo, porque yo cuando me mudé de Puerto Rico a la Florida, en Estados Unidos, mi enfoque era buscar un trabajo que fuera en inglés un fit o que sea favorable para una persona autista. Y esto fue basado porque yo leí un artículo que fue realizado de un estudio por la doctora Temple Grandin, que la doctora Temple Grandin es considerada una de las personas más famosas autistas en el mundo, que fue incluso de las primeras que reveló que ella era autista. Y ella hizo en su estudio una lista de trabajos que son recomendables para personas autistas. ¿Cómo cuáles? Trabajos que tengan que ver con lo que sea visual, de computadora, las artes, trabajos que no requieran mucha interacción social con personas, más introvertido, no sé si se dice, Sí, sí. se dice así. Pero en ese estudio que ella hizo también puso una lista de los trabajos no recomendables para personas autistas. Ella estaba cajero, servicio al cliente, ventas y otros trabajos que tenían que ver más con el público. Pues entonces, yendo un poquito más para mi historia, pues yo no encontraba el trabajo que fuera para mí favorable para una persona autista. Y como yo estaba viendo con mi mamá en ese entonces de nuevo y había un problema financiero, pues entonces yo no tuve otro remedio que buscar cualquier trabajo que apareciera primero. Y entonces el primer trabajo que yo tuve en mi vida tuvo que ver con servicio al cliente, siendo cajero. De enfrentarte a esta situación. Y en un ambiente de tiendas de departamento que tú tenías que ayudar a muchos clientes, trabajar con tus compañeros y compañeras de trabajo, yo me sentí que yo estaba en la escuela, y era un ambiente multitarea, bien rápido. Tú tienes que estar pendiente a los clientes que vienen preguntándote dónde está este artículo, dónde está esto, cómo puedo buscar ayuda. Tu compañero de trabajo, tú haz esto, tú haz lo otro. Y me puso en estrés. Y cuando me pongo en la ansiedad fuerte, ahí mis destrezas, especialmente mis habilidades verbales, tienden a bajar. Cuando yo estoy en una ansiedad bien severa y yo me sentía que yo no iba a sobrevivir ese ambiente. Y yo me sentí frustrado con todos, porque en ese momento yo me sentía como un fracasado. Que yo había fracasado en toda mi vida y estaba culpando a todo el mundo, estaba culpando las circunstancias, estaba culpando a mi vida y estaba culpando el autismo. Y entonces vino un momento en el cual yo tuve que tomar la decisión que dije que yo no voy a dejar que estas circunstancias determinaran lo que podía hacer, lo que no podía hacer en mi vida. Y entonces me enfoqué a trabajar fuertemente en mejorar mis habilidades para poder hacer ese trabajo. Y te digo que con mucho trabajo y mucho sacrificio, pues pude sobrevivir en ese ambiente, incluyendo trabajando en ese ambiente de servicio al cliente por 10 años, siendo lo que es un gerente o empresario de tu propia empresa. Y he hecho trabajos después de ahí, conferencista, estando en la televisión también. ¿Sabes? Trabajos que, de acuerdo a la sociedad ignorante, y con todo respeto lo digo así, pues personas autistas se supone que no lo hagan, porque hay un estereotipo de qué trabajo tú tienes que hacer como personas autistas. Tú tienes que vivir de cierta forma y con esa y muchas cosas que yo he hecho que me han dicho que yo no soy autista, porque ven lo de afuera, pero no ven. Y yo sé que tanto Abraham como Hernán y Rita también pueden relacionarse con lo que estoy diciendo. Que ven, tú eres un falso autista y tú estás pretendiendo algo, y eso. Es verdad, y yo recibo esos comentarios. Hemos recibido esos comentarios también. Pero no ven, en inglés, the backstory. La historia detrás, las lágrimas. El esfuerzo para cada paso. El esfuerzo para poder llegar ahí. Y eso es parte de los estereotipos que hay, especialmente en nuestra comunidad hispana, de lo que es el autismo. Hay que ir más allá de los estereotipos, de los estigmas que hay, para poder de verdad ayudar a las personas neurodivergentes y su familia en poder lograr una mejor calidad de vida.
Abraham Ross, ¿cómo han impactado los estereotipos en tu vida, considerando aparte que tú tuviste un diagnóstico muy tardío, hasta los 33 años? Correcto. Hoy soy papá de una niña de 7 años. Hoy sé mucho más de autismo que hace 11 años cuando recibí mi diagnóstico. Aún así, hoy sufro una infinidad de veces superiores lo que significa vivir con autismo, ¿no? Como digo, mi hija tiene 7 años y yo sufro por todo cada vez que veo a mi hija y veo las injusticias que pues, las personas con las que nos toca convivir pues, nos excluyen o no nos entienden como creemos que tienen que entendernos, ¿no? Ya no voy a hablar de los derechos humanos que se vulneran cada vez que una persona con una condición invisible o visible llega a una escuela para matricular a tu hijo y el sistema te dice que lo sentimos mucho, pero en esta escuela no estamos preparados para atender las necesidades que su hijo necesita. Entonces, como cada vez sé más de autismo, cada vez lo paso más mal. Y eso repercute en mi día a día, porque me tengo que regular mucho más para intentar compensar aquellas vulnerabilidades que no se ven, que puede ver con mi trastorno obsesivo compulsivo, porque me gusta tenerlo todo controlado, el ruido pues me hace estar irritable, pero no es nada comparable cuando tengo que compartir con todos los seres humanos las cosas diarias que uno mismo se impone o se autoimpone, como es tener que trabajar. Tengo la gran fortuna que en México trabajo en una fundación llamada OTEA Autismo para tratar de apoyar a las personas a que los lugares sean más inclusivos. Tengo grandes compañeros que viven de cerca el autismo porque les ha tocado vivir el autismo, pero se me hace muy difícil a mí la parte social, ¿no? Y trabajo con personas preparadas para el autismo, pero no se ve lo que te pasa por dentro y es muy difícil explicarlo y desgastante cuando ves que todos los días es lo mismo y que el autismo, para que mi calidad de vida mejore, también depende de la otra persona, ¿no? El entenderte, el comprenderte, el aceptarte, y seguramente que a mis compañeros pues les toca vivir cosas parecidas, ¿no? El espectro es muy amplio y cada persona lo puede manifestar de una manera, pero es así el autismo, así que... Doctor Hernán Serna, desde tu trinchera, tú eres un exitoso doctor. ¿Cómo es vivir día a día? En mi caso, yo cuando mis papás se dan cuenta, bueno, mi mamá se da cuenta que yo era diferente, decía que de siempre era diferente porque yo quería saber más de todo. Entonces, había algo y ¿qué hay más? Esa era mi pregunta, ¿qué hay detrás? ¿Y qué hay detrás, no? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Yo aprendí a leer con 2 años y medio sin que nadie me enseñara. Y fue el momento más alegre y el más duro de mi vida. Yo creo que ese es el momento donde yo me di cuenta realmente que sí era diferente. Porque en ese momento en que yo aprendí a leer, mi abuela y sus amigas que no llevaban gafas, pues estaban contentas de que yo podía leer el periódico para ellas y que podía estar ahí con ellos conectados y que fuera algo muy bueno. Pero cuando se lo contaron al que después fue el marido de mi madre, que entró por la puerta, él dijo, es que tenemos un monstruo en casa. Y ese monstruo en casa, yo lo he escuchado muchas veces luego, que yo tenga la capacidad de resolver una ecuación más rápido que otros, que yo sea capaz de descubrir cosas antes que otros, que la facultad que mis compañeros decían esto es imposible de hacer, yo lo pudiera hacer más rápido que otros. Todo eso que mi cabeza iba mucho más rápido que la velocidad de otros y cuando llegó el momento que tenía que aprender a hacer suturas, yo no podía porque mis manos sí me traba una ansiedad terrible y ellos sí podían hacerlo y yo necesité semanas para poder hacer la primera vez y encontrarme con, ahora demuestra que tú eres bueno como en eso, porque tú eres bueno en todo, mira, ahí están tus deficiencias, mira dónde están tus problemas, ¿no? Entonces mi caso fue complejo porque yo siempre he tenido que demostrar que puedo hacer las cosas bien. He tenido que demostrarle a los demás que está todo bien y muchas veces ir con una máscara de que está todo bien y de que no me puedo quejar y de que no se puede hacer y de
Y eso me trajo consecuencias físicas, o sea, el ocultar mi autismo, ocultar mi sensibilidad de que yo estaba en un ambiente donde habían sonidos que a mí me alteraban y que yo estaba sintiendo que el ruido que había en el exterior y yo lo único que quería era salir corriendo, pese a que tuviera buenas habilidades leyendo o en matemáticas, yo tenía una serie de sensaciones que no sabía cómo expresar y que el entorno condicionaba, no, porque es que a Hernán se le dan bien las matemáticas, Hernán es buen alumno, no pasa nada, pero claro, yo no quería estar aquí, yo no quería, ya había terminado la tarea y necesitaba quedarme 45 minutos sentados más porque no me podía levantar en un examen, yo ya terminé. Entonces, toda esa ansiedad vivida terminó con un infarto. Yo tuve un infarto a los 12 años. ¿A los qué? A los 12 años. Wow. Yo tuve un infarto agudo en miocardio con 12 años y fue por el síndrome de corazón roto se llama. El síndrome del corazón roto fue por eso, porque se me rompió el corazón, porque es que yo estaba aguantándome todo el día esa presión que llevaba por dentro, donde yo tenía que cumplir para que todo el mundo estuviese contento conmigo. Y para que cuando yo me quejaba de que sentía algo mucho más, de que había una cosa que estaba allí, yo no quería ser inadaptado, yo no quería que los demás me etiquetaran, porque ya yo tenía una etiqueta que de alguna forma le hacía fácil la vida a las personas. Y eso lo tuve. Dije, bueno, ya sobreviví a eso, pero no ha sido fácil. Y eso continuó con los años. O sea, además después de tener ese infarto, yo tuve muchos más y seguí haciéndolo porque no lo aceptaba. Hasta que hace 11 años atrás ya mi cuerpo dijo no más. Y tuve un ictus, que es un accidente cerebrovascular hemorrágico, y que terminé sin poder hablar. Yo en ese momento hablaba 7 idiomas, podía hacer muchas cosas y estaba básicamente adaptado al entorno y estaba muy integrado con todo lo que había a mi alrededor, pero mi cuerpo dijo ya no más. No podía caminar, no podía hablar, no podía coordinar, no podía hacer nada y mi única obsesión era que yo necesitaba hablar varios idiomas porque así iba a recuperar mis amigos. Y mi pareja en ese momento, ella me dice, yo puedo aceptar tener un novio que tenga problemas de corazón, pero yo no puedo aceptar a una persona que a lo mejor nunca se va a poder poner de pie, ni hablar, ni caminar, ni hacer nada con su vida. Y en ese momento estaba mi gran amigo Álvaro Capitán, y él me dice, tú puedes tener una opción en tu vida, ¿eres parte de la solución o parte del problema? Tú decides. Porque durante mucho de tu vida tú has dicho que se puede ser parte de la solución o del problema. Y yo en ese momento que no podía hablar ni caminar bien, donde mezclaba todos los idiomas, respondía en portugués, en francés, en todo lo que sabía, ¿no? Con un desorden en mi cabeza a nivel neurológico, yo le dije que quería ser parte de la solución. Y ahí comenzó mi vida otra vez y ahí acepté mi condición de autista. Pero yo no lo acepté hasta los 30 y tantos años porque para mí era un estigma que prefería huir de él y eso fue lo que hizo que de alguna forma pues, viviera con eso y terminara somatizándolo. Muchas gracias por lo que nos compartes y bueno, esta es una de las primeras conversaciones que tenemos en La Voz de los Autistas directamente, como lo podemos ver, es un trabajo testimonial donde nos están contando lo que día a día viven. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos.